Hola a todos, ¿cómo saber si mi pareja está conmigo por dinero? Una de las claves para reconocer a una persona que solo está con nosotros por el interés económico es cuando vemos que solo habla de dinero, cuando su vida gira alrededor de este y, curiosamente, no tiene, pero tú sí. Al principio puede que no te des mucha cuenta, pero con el tiempo verás que el tema es demasiado recurrente y deberías plantearte si no es eso solo lo que le motiva de ti. Cuando, pese a otros muchos problemas y preocupaciones diarias, su meta es tener cuanto más dinero mejor y cuantas más pertenencias, soñando siempre con poseer, cambiar y renovar sus enseres materiales, puede que sea una alerta de sus verdaderas intenciones. 2. Cuando veas que no son nada generosos y lo pagas todo tú, que no hacen el ademán de invitarte nunca o tratar de hacerlo, cuando, incluso, ven que pagas tú siempre y no se sienten mal por ello. Cuando notes que ante la compra de un regalo para alguien no quiere gastarse dinero o todo le parece caro excepto si lo pagas tú. Es decir, cuando no hace ni el gesto de ir a pagar nada nunca y asume que lo pagas tú porque tienes dinero, también puede ser un indicativo de que está contigo solo por dinero. 3. Cuando veas que solo está disponible o de buen humor cuando quiere algo de ti también es otro signo de alerta. Que le resuelvas una necesidad económica, que acuda a ti porque quiere comprarse algo o su trato sea de repente demasiado amable porque va a pedirte dinero prestado, que nunca devuelve, o un artículo que le gusta y del que se ha encaprichado. Si notas que, al no hacerle el favor, se enfada sin comprender tus argumentos, podemos darnos cuenta de que su amor tiene más parte interesada que romántica. 4. Cuando te pide dinero prestado para pagar sus deudas que no paga y no te devuelve el dinero. Es una manera de no darle importancia a que lo pagues tú porque para esa persona, tiene dinero y no es importante ese gasto que sí lo sería para ella. Plantéate si alguien que nunca paga sus deudas, las va a saldar contigo alguna vez. 5. También puedes saber si tu pareja está contigo por dinero si sus gustos son demasiado caros y te lo hace saber. Una persona que no tiene dinero tiene el justo con el que no puede permitirse todos los caprichos, pero tú sí. No puede ser que tenga gustos tan caros y menos que te los haga saber con la finalidad de que se lo compres tú sin ningún tipo de sentimiento de culpa. Y que sea tu pareja la que te acompañe a elegir su propio regalo de cumpleaños o de Navidad porque no le da ningún valor a la sorpresa o te hace saber que tú nunca aciertas sobre sus gustos. Que decida los destinos de vuestros viajes más caros, aquellos a los que no puede acceder pero sabe que tú vas a hacerlo porque le quieres y quieres pasar unos días con esa persona en un sitio maravilloso que acabarás pagando tú. 6. Cuando se comparan continuamente con gente y con sus pertenencias, mostrando el poco amor propio que tienen o el gusto por lo auténtico, con lo que repercute en un interés por ser y tener lo mismo que ellos, haciéndote a ti partícipe por si puedes resolverle la situación o darle ese gusto. Asimismo, criticando y menospreciando ciertas profesiones donde se cobra poco, dándole más valor a otras que puede que no le interesen pero de las que solamente le llama la atención el sueldo a percibir. Esto denota envidia y, aún así, tampoco ponen remedio para que esa situación cambie sino que les da igual y siguen con su vida sin un atisbo de madurar o ponerle remedio, porque saben o piensan, que tú vas a estar respaldándoles. 7. En general, sabemos que una pareja está contigo solo por el dinero cuando actúa con capricho y se enfada si no logra tener aquello que desea y no quiere o puede pagarse. Si solo actúa de esa manera, sin mostrar el más mínimo interés por tu vida y tus problemas, sino solamente por su problema y su situación, sin incluirte en ella más que para solventar sus deudas o sus caprichos. Notarás rápidamente que no es cariñoso en todo momento y ante cualquier circunstancia sino solo cuando haya conseguido de ti lo esperado. Entonces sí que podrás percibir que es la persona más cariñosa del mundo. 8. Por último, cuando veas que si tenéis una crisis grave en la pareja y ves que no le pone fin bajo ningún concepto, que empieza a hacer su vida a expensas de ti pero no se va de tu casa, porque con una persona así, lo más normal es acabar en la casa del otro, puede llevar una doble vida pero quiere seguir a tu lado, aunque ya no te demuestre el más mínimo cariño o respeto. Podremos saber con certeza que lo único que le mantiene ya a tu lado es el interés que profesa por tu cuenta bancaria,